Estamos en Pentecostés y me gustaría que primeramente habláramos de dónde nace. Bueno, la idea de Pentecostés nace del Espíritu de Dios mismo, es decir, que el que crea, el creador y organizador de la fiesta es Dios, ¿vale? Pero el primer sentir de Pentecostés lo tenemos en el Antiguo Testamento, ¿sabéis? Que todo lo que está en el Antiguo Testamento es reflejo de lo que se cumpliría en el Nuevo Testamento. Es decir, que lo que tenemos de la ley apunta todo a Cristo. Toda la palabra apunta a Cristo, pero en especial la ley, las fiestas, los días especiales siempre apuntaban a Cristo y el cumplimiento que se tendría. Y en esta mañana, no sé si Dani ya está, gracias Dani. Bueno, pues como digo, el creador y organizador es Dios, porque realmente el Señor lo que quiere, como dijo Jesús, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y hoy espero que recuperemos el sentir original de fiesta. Una fiesta no es un momento de desenfreno sin propósito, sino una fiesta según los parámetros de Dios, tiene que tener un orden, un sentido y un propósito. Y eso es lo que vamos a descubrir en esta mañana. Seguramente que ya lo sabemos muchos porque hemos profundizado en la palabra. Bueno, en el Antiguo Testamento Dios estableció varias fiestas. En Deuteronomio 16, del 1 al 17, si podemos abrir este texto, ahí se da el propósito y las razones. Y se dan 3 fiestas, porque es en general, se da Pascua, se da Pentecostés y se habla también de los tabernáculos. No sé si puedes moverlo, la pantalla, Dani, gracias. Bueno, está Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Luego también hay más fiestas que son menores, que en este caso pues son el día del Purim y en este caso del Hanukkah, la dedicación. Ay, no, perdón, a ver, un momento. En este caso, luna nueva, día de reposo y luego el Purim y Hanukkah, que en este caso ya lo añadieron muy posterior los judíos. Pero en este caso, las fiestas grandes que tienen consecuencia en el Nuevo Testamento son Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, ¿de acuerdo? Pues en esta mañana vamos a hablar acerca del Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés. Bueno, yo he extraído 4 características o 4 pilares esenciales de la fiesta de Pentecostés y vamos a leerlo. Vamos a ir a nuestras Biblias, Deuteronomio capítulo 16, Deuteronomio 16, del 9 al 12. Deuteronomio 16, del 9 al 12. Yo voy a leer, a ver, me gustaría leer otra traducción, pero vamos a leer, si queréis. A ver. Un momento. Voy a leer una traducción que es la que estoy leyendo últimamente, ¿vale? Y es la de la PDT, la Biblia, en este caso, para todos. Dice, desde el versículo 9, dice, cuenta 7 semanas desde el día que comiencen a cosechar el grano. Luego celebra la fiesta de las semanas para el Señor tu Dios. La cantidad de tu ofrenda voluntaria será en proporción a cuánto te haya bendecido el Señor tu Dios. Regocíjate ante el Señor tu Dios, tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus siervas, los levitas de la ciudad, los inmigrantes, los huérfanos, las viudas que hay en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios elija para establecer su nombre. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y asegúrate de cumplir
todas estas normas. Fijaros, es una traducción que está bastante interesante, ¿verdad? Pero de la traducción, de todas las traducciones podemos sacar 4 principios de Pentecostés, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si Dani puede pasar la diapositiva, hay 4 principios esenciales que vemos en Pentecostés. Es una fiesta sagrada. Espera, Dani, para atrás. Ah, perdón, no te había visto. Una fiesta sagrada, una fiesta donde la generosidad es el principio a destacar, el regocijo y el gozo es lo que marca la diferencia y es una fiesta, como decíamos, en familia. Estos son los 4 principios que me gustaría destacar. Fijaros que cuando dice el día de las primicias, cuando presentéis una ofrenda de grano al Señor, el día de Pentecostés, esta fiesta será especial y solemne. Según lo que hemos leído, dice este texto, dice, celebra la fiesta de las semanas para el Señor tu Dios. Hay una en Números 28-26, da un detalle más, que en este caso dice que esta fiesta, la fiesta de Pentecostés, es una fiesta dedicada, consagrada, apartada, y aparece la palabra santa. Es decir, es una fiesta consagrada al Señor. Y este detalle de Números 28-26 es importante porque cualquier fiesta o cualquier momento que nosotros dedicamos al Señor tiene que ser una fiesta solemne, una fiesta que pongamos la intención y, por supuesto, apartada. La palabra santo significa apartado. Y realmente esta fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento tenía un carácter de santidad, de que estaba apartada para el Señor. Lo cierto es que los hebreos, los judíos, no hacían esa dualidad de sagrado y profano. Para el judío, para el hebreo, según lo que había recibido, la revelación que había recibido de Dios, todo era sagrado. Luego nosotros, con la influencia helenista, en este caso los filósofos griegos fueron los que hicieron esa dualidad entre lo sagrado y lo profano. Es decir, el cuerpo es malo y el espíritu bueno. Todo lo que tiene que ver con la tierra es malo y todo lo que tiene que ver con el cielo es bueno. No. Realmente para el hebreo cualquier fiesta, cualquier momento era consagrado al Señor. Nosotros lo que tenemos que tener claro es que nuestro diario de vivir es un tiempo apartado al Señor. Nosotros cuando nos levantamos de la cama tenemos que tener este pensamiento de decir, todo lo dedico al Señor, todo es parte de lo que el Señor ha provisto y no hacer esa dualidad. Lo que sí que es verdad que nosotros cuando celebramos el domingo, no es que sea un día más especial que el lunes, martes, miércoles. La diferencia es que el domingo nosotros nos reunimos porque ahí celebramos y el sentido y el propósito es de recordar que Jesús resucitó. Y si Él resucitó es que nosotros también resucitaremos. Por eso es tan importante el que como iglesia nos reunamos los domingos, porque ese día recordamos que Jesús resucitó y que no solamente Él resucitó, sino que nosotros también resucitaremos. De hecho, cuando nos reunimos como iglesia, lo que también nos estamos es anticipando a lo que viviremos en el cielo. Es decir, que si a nosotros nos apetece estar en la iglesia con los hermanos, también nos apetecerá estar en el cielo con los hermanos. En cambio, si a nosotros no nos apetece ir a la iglesia, pues tendríamos que mirarnos si luego vamos a estar en el cielo. Lo lógico es que cuando nosotros nos reunimos estemos anticipándonos a esa visión gloriosa del cielo, cuando estemos con el Señor en la eternidad. Y no hacer ninguna dualidad entre lo sagrado o profano, no. Es verdad que esta fiesta era una fiesta dedicada, consagrada, pero si os ponéis si todo el que haga una buena exégesis de la palabra ve que cada persona, cada judío que se levantaba por la mañana ponía ese día en las manos del Señor y lo consagraba a Dios. Nuestro culto, como dice la Escritura en Romanos, tiene que ser racional, diario,
presentar nuestros cuerpos en culto intencional a Dios cada día, ya sea lunes, martes, miércoles, porque al final, como dice Romanos 11:36, todo es por Él, para Él, y todas las cosas por Él subsisten, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros dependemos constantemente de Dios, y esta fiesta, si tiene un sentir, es de estar dedicada al Señor, de estar consagrada a Dios, de poner al Señor en el trono. Ese es el sentir. Otro sentir que tenía esta fiesta es que era un día de la generosidad. Se celebra primeramente que Dios es generoso y segundo, que ha prosperado a Israel en su cosecha. Dice el texto, dice, entonces celebrarás la fiesta de Pentecostés tu Dios y darás según la medida de la generosidad de tu mano, según Jehová tu Dios te haya bendecido. Esta es la Reina Valera del 60. La generosidad es el sentir por excelencia de esta fiesta. Dios daba generosamente y de lo recibido pues se daba. El contexto de este texto es el trabajo en el campo. Todos los que habéis trabajado en el campo, o mi madre si me está escuchando, sabe que el campo es una labor muy delicada. Tiene muchos peligros, heladas, lluvias, granizos, sol fuerte, vientos, inundaciones y muchas otras cosas más. Es decir, que el trabajo en el campo es un trabajo muy delicado. El pueblo sabía que si recibía cosecha es porque provenía de Dios. Si tenían algún fruto en un árbol es porque Dios lo proveía. Ahora el problema es que no vamos a cosechar las cosas en el campo y pensamos de que tenemos cosas por nuestro trabajo y esfuerzo. Y esto lo que crea en nosotros es una autosuficiencia. Y el pueblo de Israel lo que tenía claro es que si tenía algo, lo tenía por el Señor. Por eso en esta fiesta se celebra la generosidad de Dios, porque Dios repartía no solamente un poco, sino repartía en abundancia. De hecho, el principio del diezmo es ese, enseñar la confianza de la provisión de Dios. Si nosotros diezmamos y ofrendamos, lo que estamos es diciendo, Señor, confío en ti y en tu provisión, y que tú me das más de lo que yo merezco. Es devolver lo recibido y dar gracias por lo que se ha recibido. Entonces, la ofrenda y los diezmos nunca pueden ser una obediencia impuesta, no. Si lo hacemos por obligación, el Señor y si lo hacemos simplemente por aparentar, esa ofrenda y ese diezmo no tiene valor para el Señor. Lo importante es que cuando nosotros diezmemos y ofrendamos, lo hagamos por amor. Dios no necesita, hermanos, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Nosotros sí que necesitamos el poner todo en las manos del Señor. De hecho, hay una oración muy bonita de David, si queréis leerla conmigo, está en Primera de Crónicas 29, 10 al 19, no vamos a leer toda, pero el 14, el versículo 14, fijaros el rey David, que era rey y tenía posesiones y tenía cosas y tenía más de lo que nosotros nunca podemos imaginar. Pero fijaros lo que decía el rey David en su oración en Primera de Crónicas 29, 14. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrendar voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Si tú vas a ofrendar, si tú vas a diezmar, haz esta tu oración. ¿Quién soy yo? El rey David se sentía un privilegiado porque recibía más de lo que en este caso pensaba tener. Pues de lo tuyo he recibido y de tu mano hemos recibido. O sea que al final es solamente devolver al Señor parte de lo que el Señor nos da y entender que confiamos en la provisión del Señor. Esto era el sentir de Pentecostés. No solamente que un día sagrado, un día apartado para el Señor,
sino un día donde la generosidad demostrada por Dios era de alguna forma recibida por el pueblo y ofrendada por el pueblo. Es decir, que no solamente es Dios quien da, sino que el pueblo de alguna forma devuelve de lo recibido de la mano de Dios. En tercer lugar, es un día de regocijo. Me ha gustado esta versión que he leído, la PDT, porque aquí dice: regocíjate ante el Señor. Lo fundamental de esta fiesta no es el ritual, sino lo fundamental de esta fiesta es el gozo. Es el gozo porque Dios está presente, porque se ha recibido de la mano de Dios y estamos gozosos, más que gozosos por lo que hemos recibido de Dios. Si hay algún reproche, hermanos, que el Señor hace a Israel, es que habían convertido las fiestas en rutina. Y todo lo que es rutina, ¿sabéis qué es? Cae en aburrimiento. De hecho, hay un texto en Isaías 1, del 13 al 14, que el Señor les habla súper duro y les dice: no me traigáis más vana ofrenda, ni luna nueva, ni día de reposo, ni convocatoria de asamblea, no las puedo sufrir. Es decir, lo que estaba diciendo el Señor: vuestras rutinas, vuestros rituales me parecen un aburrimiento. Y les decía: no las puedo ni soportar. Fijaros hasta el grado de hastío que tenía el Señor con los rituales. Dios no quiere que en nuestras vidas como cristianos se conviertan en rituales, se conviertan en rutinas. Por eso es importante el gozo, porque realmente el gozo que el Señor nos da en este tiempo es el que verdaderamente va a marcar la diferencia si es rutina o no. De hecho, dice Pablo en Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando nosotros en nuestras vidas hay rutinas, nos viene un día malo, y lo que en vez de regocijarnos, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Quejarnos. Si vamos a tener un problema, una adversidad, o vamos a tener una dificultad, en vez de regocijarnos, lo que vamos a hacer es quejarnos. Y esta es la realidad. El Señor nos ha dado vida, y vida en abundancia, y eso es más que suficiente para que nosotros nos gocemos y nos regocijemos en el Señor siempre. Lo que está claro es que el Señor nos ha dado al Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu es amor y gozo, paz también. Pero realmente la diferencia que se tiene que destacar en los hijos de Dios por tener al Espíritu Santo es el gozo. Si hay algo que en esta fiesta de Pentecostés el Señor les dice es: regocijaos en el Señor, vuestra familia, vuestros hijos, pero regocijaos, gozaos, pensad de que todo cuanto viene de la mano de Dios y es digno de gozo. Y si hemos perdido el gozo, hermanos, como decía el rey David: vuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu me sustente. Ese sería, si de alguna forma hemos perdido el gozo y el sentido de la vida, que el Señor pueda volvernos el gozo de la salvación, porque somos privilegiados, no solamente porque tenemos vida aquí, sino vida en el porvenir. Y por último, la fiesta es una fiesta en familia. Dice: regocíjate delante del Señor, tú, tu hijo, tu hija, los de tu casa, los levitas, el extranjero, el huérfano, la viuda. De hecho, en Hechos 2, y ya empezamos a introducirnos en Hechos 2, en el momento que se produce la venida del Espíritu Santo y el derramamiento, ¿qué es lo que pasaba en Jerusalén? Había una fiesta, la fiesta de Pentecostés, y habían venido de todos los lugares para celebrar la fiesta de Pentecostés. Por eso es una fiesta en familia, porque al final, si nosotros tenemos que entender, es que Dios no solamente nos llama a nosotros como individuos, sino que está llamando a las familias. De hecho, cuando dice el Señor: sé salvo tú y serás salvo tu casa, es decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
¿Has pensado de que tu padre, tu madre, tus hermanos, tus tíos necesitan del Señor? Y nosotros somos esa punta de lanza para llegar ahí a la familia. Pues no lo pierdas de vista. Ora por aquel familiar que necesita del Señor, para que busque, porque el propósito de Dios es que esté celebrando la fiesta de Pentecostés. Y lo que nos une como familia, hermanos, no es la sangre. La sangre puede ayudar, que no digo que no, pero realmente lo que nos une es el Espíritu de Dios. La verdadera unión la da la unción del Espíritu de Dios. Por eso en Efesios 4, del 3 al 6, dice, hemos recibido el Espíritu Santo y debemos de guardar la unidad en un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos, en todos y por todos. Esto es el sentir de unidad. Entonces, Pentecostés era una fiesta consagrada, una fiesta de generosidad, una fiesta de gran regocijo y una fiesta en familia. Y si vamos al texto de Hechos, vamos a encontrar que esto que era en el Antiguo Testamento es el reflejo de lo que pasaría posterior. En Pentecostés, en el Pentecostés del Nuevo Pacto, el Señor cumpliría todo lo que aquí había dispuesto para que hiciera el pueblo, porque todo lo que había dispuesto para el pueblo era la sombra de lo que vendría. Antes de Pentecostés, si puedes pasar la diapositiva, Dani, antes de Pentecostés solamente unos pocos gozaban del Espíritu Santo. Yo he puesto ahí una lista. Bezaleel en Éxodo era el que no era ni el sacerdote ni rey, pero sí era una persona del pueblo que Dios llenó de su Espíritu Santo con sabiduría e inteligencia para trabajar en toda clase de labor en el tabernáculo. Es decir, sí que es verdad que el Señor no elegía por castas, sino el Señor elegía y ungía y llenaba del Espíritu Santo según la providencia de Dios, según su voluntad. No solamente había en Éxodo, sino también había jueces como Otoniel, Caleb, Gedeón, Jefté, Sansón, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y quiero decir que si leéis los jueces y la vida de los jueces, sí, eran investidos del poder de Dios, pero Dios nunca, Dios en este caso nunca obligó ni a Otoniel, ni a Jefté, ni a Caleb, ni a Sansón a nada. Es decir, el Espíritu Santo otorga poder, pero el Espíritu de Dios nunca va a someternos, nunca va a obligarnos a nada, porque el Espíritu Santo de Dios es persona y en este caso nunca nos va a obligar a nada, nunca nos va a someter a nada. De hecho, vemos que ni Gedeón, ni Otoniel, ni Caleb, ni Jefté, ni Sansón fueron personas que fueron obligadas a nada, sino que el Espíritu del Santo les invistió de poder para, en este caso, libertar al pueblo. Lo bueno es que el Señor elige como Él quiere y cuando Él quiere. Luego también el Señor invistió de poder a Saúl y David. Y vemos la diferencia de que Saúl, el Espíritu Santo se apartó de Saúl y sin embargo David, aunque cayó en pecado, él dijo aquello, que tu espíritu me siga sustentando. Es decir, que el rey David sabía que en este caso corría peligro por el pecado que había cometido de perder al Espíritu Santo. Por eso tenemos la oración del Salmo 51, donde David ahí pide perdón y dice, devuélveme el gozo de tu salvación y que tu Espíritu me sustente. Porque el Espíritu Santo nunca nos va a obligar a nada, pero podemos contristarlo y se puede apartar de nosotros. También los sacerdotes, los levitas, venía el poder del Espíritu Santo y, como no, los profetas, Elías, Isaías, incluso Ezequiel, dijo que nos narra en Ezequiel 2:2, narra cómo el Espíritu Santo entró en él. Sin embargo, si en el Antiguo Testamento solamente unos pocos podían recibir el Espíritu Santo, en Joel, capítulo 2, del 28 al 26, fijaros lo que dice la profecía. La profecía es un anticipo
de lo que se cumpliría en Pentecostés. Y en este caso lo que está diciendo es, un momento para ver si la puedo leer desde aquí. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo que está diciendo el Señor en esta profecía es que iba a mandar el Espíritu Santo sobre toda carne. Y no había límites ni de sexo, ni de edad, y ni por supuesto ni de condición social. Esta es la diferencia del Espíritu de Dios, que con el Señor no hay límites. Y el cumplimiento de esta profecía se da en Pentecostés. Y hay algo que me gustaría destacar brevemente. Asun ya ha dado alguna pincelada de Pentecostés. Si queréis acompañarme en Hechos capítulo 2 y lo leemos, porque solamente vamos a destacar algunas cositas. Si quieres pasar la pantalla, Dani, porque lo que vamos a destacar de Pentecostés es que estaban reunidos, que aunque fue una fiesta privada, también se hizo pública. Fue una fiesta de generosidad donde Dios repartió y el protagonista es el Espíritu Santo. Si podemos leer en Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. Sigo leyendo la PDT, ¿vale? De repente vino del cielo un ruido, como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo que parecía a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. En Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas partes de diferentes naciones. Al oír el ruido, se reunió toda la multitud y estaba confundida porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Muy sorprendidos y llenos de asombro decían, ¿no son estos galileos? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros lo oigamos hablar en nuestro propio idioma? Y somos de diferentes partes del mundo. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Pontos, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, del área de Libia, cerca de la ciudad de Cirene, y de Roma, Creta, Arabia, etcétera. Es decir, fijaros, aquí había personas de todos los lugares, y el Espíritu Santo se movió principalmente porque estaban reunidos. ¿Y por qué estaban reunidos? Porque el Señor les había dicho poquito antes, dice, no os vayáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre y seréis bautizados con el Espíritu Santo. La base del derramamiento del Espíritu de Dios no es que estaban reunidos, sino que estaban obedeciendo a Dios. Si los discípulos no hubieran obedecido y confiado a Dios y no estaban juntos, no hablaríamos de Pentecostés. Es decir, que la base de la llenura del Espíritu Santo es la obediencia. Y no podemos olvidarlo, hermanos. Si el Espíritu Santo nunca nos va a obligar a nada, pero lo que está claro es que al Señor lo que le gusta y donde se mueve es en medio de la obediencia. Hay dos dimensiones de la obediencia, una es comunitaria y la otra privada. En nuestras vidas privadas Dios se va a llenar siempre y cuando nosotros nos movamos en obediencia, pero también como iglesia, hermanos, como iglesia Dios nos llama a ser obedientes, a experimentar juntos esa llenura del Espíritu. Por eso cuando dice la palabra no os dejéis de congregaros, pues hay que obedecer al Señor y seguir congregándonos. Pero como dice ese salmo, porque allí es donde Él envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces hay una obediencia privada, individual, pero también hay una obediencia colectiva. Y os puedo asegurar que muy pronto nosotros ya no nos reuniremos por Zoom
y gracias por estos medios que hemos tenido durante este tiempo, sino que ya podremos reunirnos en nuestro local de culto y entonces ahí podemos experimentar esa obediencia y por esa obediencia el Señor derrama bendición y vida eterna, como lo hizo aquí en Pentecostés. Estaban reunidos, estaban unánimes, pero estaban siendo obedientes. Y es ahí donde se mueve el Señor. No solamente es una fiesta privada, sino también es una fiesta pública. Y esto es importante que lo destaquemos, porque cuando, fijaros, hecho el estruendo se juntó la multitud. Y cuando no solamente ellos recibieron el Espíritu Santo, sino que también el recibir el Espíritu Santo se convirtió en algo que también otros vieron. Por lo general, cuando una persona se convierte, hay un fuego que no oculta, sino que refleja y es visible para otros. Ese es el gozo de la salvación. A mí personalmente me pasó, yo llegué al Evangelio llegué a la iglesia con 12 años, pero con 14 y 15 años, ese fuego, ese gozo de la salvación no paraba de dejar de hablar y no podía callar. Por esto, porque lo que se produce en lo privado se tiene que reflejar en el exterior, en lo público. Una persona que llega al Evangelio y se convierte al Señor tiene una experiencia privada, pero también va a tener una experiencia pública, de hacer público lo que ha pasado en su interior. No es normal, hermanos, que nadie en tu trabajo sepa que eres creyente. No es normal que los vecinos de tu edificio o de la calle o de tu calle no sepan que eres cristiano. Si hemos recibido el Espíritu Santo, es una experiencia privada, pero también pública. De hecho, aquí en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, pero fue notoria ¿a quién? A todos los que estaban en aquella ciudad. Y fijaros todo el chorro de ciudades y de sitios que nombra el texto bíblico. Porque nosotros no podemos hacer nuestra experiencia privada y aislada en casa o en la iglesia, no. Lo que pasa en la iglesia o lo que pasa en nuestra vida privada tiene que reflejarse. Y porque el Espíritu Santo no solamente se mueve en nuestro corazón, eso también se tiene que reflejar en el exterior. Y esto es importante. Y digo que es una fiesta de generosidad porque Dios impartió dones. Dios equipa a la iglesia para cumplir sus propósitos. Y aquí, fijaros que he leído una versión que dice idiomas, porque cada uno hablaba según el idioma de los que estaban allí reunidos. Y si en Frigia hablaban pues, un idioma, pues ahí había uno que estaba hablando ese idioma. Lo cierto es que al final Dios es un Dios generoso. La experiencia que nosotros tengamos con el Espíritu Santo no es sin fruto, porque la llenura del Espíritu Santo no solamente nos equipa del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, sino que también nos equipa de dones, no para nuestro disfrute, sino con un propósito, y es que el reino de Dios se extienda. Y si el reino de Dios se extiende, el Señor va a equiparnos de más predicadores, de más maestros, de más evangelistas, de más adoradores, de más músicos, de más personas que quieran consagrarse al Señor. Y esto no es algo que los pastores promovamos, no. Quien promueve los dones, quien equipa a la iglesia con ministerios es el Espíritu Santo. Por esto es Pentecostés una fiesta de generosidad, porque Dios es el que imparte y es el que promueve y es el que equipa a su iglesia. Y por último, ya voy terminando, que creo que me he pasado un poquito de la hora, aquí el protagonista es el Espíritu Santo. La realidad es que a pesar de la obediencia de ellos, al estar reunidos, a pesar de esa experiencia pública y también notoria, y a pesar de que Dios impartió dones, aquí el protagonista, quien derramó el Espíritu Santo es Dios, y la auténtica fiesta empieza cuando Dios derrama de su Espíritu en cada persona. Por eso lo importante aquí es que el Espíritu Santo fue derramado
en cada corazón y fueron llenos del Espíritu Santo. No hay boda si no hay novios y no hay no hay fiesta de cumple si no hay un cumpleañero. El protagonista de la fiesta en nuestras vidas, en la iglesia, es el Espíritu Santo. Y sin esa llenura, hermanos, podremos hacer rituales, podremos hacer actividades, podemos hacer muchas cosas, pero no seremos iglesia, porque lo que verdaderamente va a marcar la diferencia es la llenura del Espíritu. El que verdaderamente promueve y en este crea la fiesta, la auténtica fiesta, es el Espíritu de Dios. Lo que ha cautivado siempre a la iglesia es que podemos hablar de un Dios cercano, un Dios íntimo, un Dios que vive en nosotros. Pocas iglesias pueden decir que Cristo vive en mí. La mayoría de las iglesias hablan de dioses alejados, deidades no personales. Sin embargo, Dios, desde el principio, ha sido un Dios cercano, un Dios íntimo, un Dios personal. Por eso es tan importante, hermanos, que no solamente recibamos el Espíritu Santo cuando nos convertimos, sino que seamos constantemente llenos del Espíritu de Dios. Sabéis que Moisés en Éxodo dijo, el Señor le prometió, yo estaré contigo. Y Moisés le dijo, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Esta es la diferencia. El Señor puede decir, no, yo estoy contigo, pero Moisés pedía, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Elías podía decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Nosotros podemos decir eso, vive Jehová en cuya presencia estoy. También lo decía José en Génesis 48:15, Dios en cuya presencia estoy. Y el rey David, tenemos infinidad de salmos donde hablaba de que su presencia era más hermosa que cualquier cosa. Y de hecho, la promesa que tenemos de Jesús, ¿cuál es? Si puedes pasar la pantalla, Dani. El Señor les prometió algo a los discípulos. En Mateo 28:20, Jesús les dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor había prometido, que voy, pero vengo, para estar con vosotros todos los días hasta el fin. Nosotros no estamos solos, no estamos huérfanos, tenemos a un Dios que está en nuestras vidas. Y si nos pasan cosas, Dios no quiere quitarnos el fuego, lo que quiere es que experimentemos el fuego, pero con Él. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Esa es la experiencia del cristiano. Podemos pasar por dificultades, pero el Señor está con nosotros.